Además del gusto de estar con Alberto, voy a comenzar por confesar algo que me va a permitir comenzar a hablar con él a propósito de lectura. Hay un juego un poco privado que yo tengo, que es echar como la carta astral, lo que los astrólogos llaman la carta astral, el alineamiento de los planetas en el día del nacimiento de alguien, para saber un poco qué le depara el futuro, cómo es la vida, todas las cábalas que se hacen alrededor. Pues yo lo hago, pero en cambio de usar los astros, uso los libros. Y miré, le hice la carta astral, le hice una carta astral, 21 de mayo de 1963, nace Alberto Salcedo Ramos en Barranquilla. Y con que, bueno, al echar las cartas, o mejor, al echar los libros, ¿qué me encuentro? Es el año de los dos grandes hitos junto con 100 años del boom latinoamericano, desde Rayuela, y es el año de La ciudad y los perros. Ya yo creo que estaba marcado ahí, había algo en el sino que haría predecir que tenía que ser escritor. En el otro terreno, en el de los thrillers, hay dos cosas que son monumentales en la época. No sé, algunos de ustedes lo dieron alcanzar a conocer. La saga de James Bond, Ian Fleming. En el 63 aparece la 11ª novela de Ian Fleming, que es Al servicio de su majestad, que después tuvo una película. Y aparece la novela de la Guerra Fría. Aparece la novela clásica, estamos en plena Guerra Fría, que va a dar lugar luego a una serie de novelas que es El espía que regresó del frío, de John le Carré. Y como si algo faltara para componer hacer esa composición sideral de los astros que iluminan el nacimiento de Alberto, un libro que se llama Opiniones de un payaso, Heinrich Böll, que luego en el 72 fue premio Nobel. Un libro pequeñito, violento, muy incisivo. Y todavía, como si algo faltara, Yukio Mishima aparece en ese mismo año, muy cerca del nacimiento de Alberto, con un libro bellísimo que se llama El marino que perdió la gracia del mar. Estabas definitivamente predestinado. Yo quiero comenzar a hablar por ahí de esos autores, Alberto, con cuál tuviste una experiencia que tú consideres inolvidable. ¿Cuál fue la experiencia de esos autores y cuál de alguna manera te ayudó luego en la tarea de ser cronista? Bueno, primero que todo, no sé si me estarán oyendo allá atrás. ¿No se oye? Hola, hola, ahora sí. Bueno. Hola, bueno, voy a tenerlo así. Primero que todo, de verdad quiero dar las gracias por esta invitación. Yo no lo dudé ni un segundo. Me invitaron a Cali a un festival que, bueno, del que hemos estado hablando hoy, a Mirelea, y como parte de las actividades que me proponían estaba una avenida Tuluá. Recuerdo que me la propusieron como si dudaran de que yo la fuera a aceptar, como tú serías capaz de ir a Tuluá. Digo, pero por supuesto que voy, y además lo hago con gusto, con alegría, porque me parece que estos encuentros son los que hacen que valga la pena el trabajo que yo hago, que es el de conectarme con las personas. Bueno, Alberto ha sido muy curioso y ha abierto una puerta que nos conduce hacia la curiosidad. Ha buscado en mi fecha de nacimiento algo que me conecte a mí con los libros. Yo creo que esa conexión es válida, Alberto. Creo que hay algo ahí en lo que has dicho que evidentemente ha jalonado, ha asignado mi vida, pero no estoy tan seguro de que 100% podamos, o yo por lo menos me lo pueda tomar en serio, en el sentido de que yo crecí en un lugar donde no había libros, fíjate. Es curioso. Mi abuelo era ganadero, no era un hombre muy interesado en los libros,
Mi abuelo en realidad había sido un campesino que trabajó mucho y de pronto le sonó la flauta cuando empezó a comprar ganado y se volvió rico, ¿no? Aunque yo no sé si mi abuelo era rico, porque para mí los ricos son los que tienen plata al principio, en la mitad y al final. Mi abuelo me parece que era un pobre con plata, que no es lo mismo, ¿no? Es decir, un hombre que no nació en una cuna dorada, sino que se reinventó a partir del trabajo, como hace tanta gente en Colombia, ¿no? Mi abuelo murió y la fortuna se la acabaron en menos de lo que canta un gallo, ¿no? Lo que confirma mi teoría, no era un hombre rico. Fue un pobre con plata, ya murió y la plata se acabó también, ¿no? Los libros yo me los he tenido que venir encontrando a lo largo de los años. Hay una crónica muy bella de Juan José Hoyos que relata la historia de él con un libro que amó mucho, que fue un diccionario que le regaló el papá. Y ese diccionario se le pierde y él lo busca afanosamente en muchos lugares. Uno siente cuando lee ese libro que Juan José en realidad no está buscando el diccionario, está buscando algo de su vida que quizás se le haya ido por entre los dedos, ¿no? De los autores con los que has empezado la charla, pues bueno, me he conectado con Vargas Llosa, sin duda. Vargas Llosa me parece un gran narrador, un gran ensayista, me parece un hombre de letras, polémico, no siempre estoy de acuerdo con lo que dice, sobre todo me parece que yo creo que es librepensante, aunque se le critique, porque es curioso lo que sucede con el tema de las posiciones políticas, ¿no? A todos los que escribimos, cuando tomamos partido político, se nos ve como unos brutos, ¿no? Como que, pero es que este tipo tan bonito que escribe, pero mira esa estupidez que acaba de decir, mira Gabo, no hay derecho, o sea, el tipo escribe defendiendo a Fidel Castro, o mira a Vargas Llosa, todo lo que ha escrito para defender a la derecha latinoamericana. Yo no sé si es que se espera que no seamos deliberantes en temas políticos o que efectivamente somos brutos. Es posible que tengan razón, ¿sabes? Es posible que tengan razón. El caso es que a mí Vargas Llosa me gusta, pero me encanta como escritor. Es un escritor con una gran pericia técnica, con un gran conocimiento de las armas que se deben tener a la hora de escribir, pero no es un escritor que me toque el alma, no es un escritor que me sacuda, ¿no? De los que estremecen. Claro, ¿no? Como por ejemplo su paisano Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Que me encanta más, me parece más, tiene una espiritualidad mayor en la palabra, en esa desnudez hay un gran castigo, hay un gran trabajo de orfebrería que además es muy engañoso porque uno la ve como si brotara sin esfuerzo, cuando en realidad es producto de un trabajo encarnizado, ¿no? Vargas Llosa, bueno, su último gran libro para mí fue La fiesta del chivo, ¿no? ¿Cierto? Un libro, y he gozado, digamos, he aprendido mucho leyendo sus ensayos sobre literatura, ¿sí? Sus ensayos sobre cómo leer, qué leer. La orgía perpetua. Claro, la forma en que él lee es además un escritor de escritores, y él tiene esa virtud, ¿no? Que es un escritor que es muy leído por los escritores porque sabe mucho y cuando uno lo lee aprende, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Ahí también mencionaste a Cortázar. Te confieso que con Rayuela yo no desarrollé una química, pero sí que me entiendo con los cuentos de Cortázar, ¿no? Me parece un cuentista extraordinario, un cuentista que también tiene mucho oficio y tiene una gran fuerza cuando cuenta historia en ese formato del cuento, ¿no? A mí no me gusta mucho la experimentación, como dicen los novios de hoy, no eres tú, soy yo, o sea, no es él, es un problema mío como lector seguramente. A mí no me gusta mucho la experimentación cuando veo que está atada a la idea de demostrar que se es listo, ¿no? Como yo soy tan listo que voy a jugar a esto, ¿no? Sí.
Me gusta la experimentación si siento que la historia la pide, si no, no me gusta, ¿no? Bueno, ahí no mencionaste a otros autores en esa lista que me han marcado mucho y que he amado mucho más que a todos los que mencionaste ahí. ¿Pero del mismo año? No del mismo año. No del mismo año, claro. No, esto era el juego astrológico. Claro. Pero es que corresponden a tu año de nacimiento. Entonces yo concluiría diciendo que la mayoría de los que más he amado no publicaron. Y que eso viniste a conocerlos, me imagino, 20 años después, mucho tiempo después, ¿sabes? Hacia el 80, después del 80. Sí, yo, la primera vez que agarré 100 años de soledad, estaba muy chico y no entendí nada. Me extravié en esa fronda de nombres repetidos, ¿no? Cuando veía José Arcadio, o Aureliano, yo decía, pero que este tipo que le botaron la cartilla de los nombres, o qué pasó, no entendía la verdad. Y luego, bueno, el lenguaje de Gabo es un lenguaje barroco que no está a la altura de un muchacho de 13 años que ha crecido en un pueblo olvidado del planeta Tierra, a donde no llegaban ni las malas noticias, porque a nosotros no nos llegaba nada, no nos llegaba el correo, no nos llegaba nada. Yo tengo un texto donde digo, yo digo algo así como, Orson Welles, ¿dónde estabas tú cuando yo más te necesitaba? Porque yo estaba en un pueblo perdido allá en el lomo, allá en la cola de la mula, como decimos en la costa, y no teníamos ni una sola biblioteca en ese libro. Un municipio cercano a Barranquilla. Sí, en realidad yo nací en Barranquilla, como todo el mundo, bueno, como tú sabes, como saben los compañeros acá, en el año 63, pero a los 4 años me llevaron mis abuelos maternos a vivir con ellos en ese pueblo. El pueblo se llama San Estanislao, pero nadie le dice ese nombre. Sí, es un nombre, primero es un nombre muy feo, ¿no? Tiene el nombre de un santo polaco, o sea, ni siquiera los polacos le han puesto a ningún lugar suyo el nombre de ese santo, imagínate. Entonces, el pueblo se llama San Estanislao de Kostka, o sea, es una cosa, de Kostka, o sea, una T, una Z, una K, o sea, Los futuros polacos. No, o sea, entonces, yo no, la verdad que nadie me ha dado una explicación racional de por qué un pueblo de la costa caribe colombiana, abandonado de todo el mundo, termina poniéndole como nombre el nombre de un santo polaco, ¿no? Entonces, sí, el pueblo se llama Arenal, realmente, porque es como le decimos desde el comienzo. ¿Y por qué le llamamos Arenal? Porque es un pueblo terroso, un pueblo donde hay una polvareda perpetua y nunca cesa la polvareda, ¿no? Entonces, yo he dicho varias veces que los primeros libros que leí, no los leí sino que los oí, y eran las conversaciones que había en las vías públicas, en los parques, De ahí salen los 10 juglares, un poco de esa escucha, de esa gente es posible. Nativa. Es posible, yo soy cualquiera que me haya leído así con atención se dará cuenta de que yo soy un autor que escribe más con el oído. Vienes del oral costeño. Claro, pero en esa oralidad yo hago el esfuerzo. A mí me gusta mucho la musicalidad de las palabras, ¿ya? Se nota en la prosa, la musicalidad, la forma Me como encanta la construyes. musicalidad, pero eso no quiere decir que me divorcie de la semántica No podrías. y del escrito, yo no podría, sino que digamos que yo aspiro a una oralidad que quizás es engañosa, porque tú lees, por ejemplo, a Cabrera Infante, el cubano, y todo el tiempo parece que estuviera cantando un bolero, ¿no? Si uno lee a Cabrera Infante en voz alta... Poniendo trabalenguas. Claro, un trabalengua abolerado. Abolerado. Con unas maracas de fondo, porque el tipo... Bolero caribe. Es muy juguetón. Muy musical. Y tú hablas con alguien en el Caribe, desde, no sé, Lezama Lima hasta Luis Rafael Sánchez, el puertorriqueño, pasando por Pedro Mire, el dominicano, o mi abuelo, que no era escritor, sino Un tipo como Pedro. ganadero, y tú ves que ellos hablan y tamborilean sobre la mesa con los dedos, ¿no? Porque todo el tiempo nos parece que la palabra, cuando no tiene música, está huérfana, está desnuda. Entonces siempre hacemos lo posible por fortalecer el lenguaje, dotándolo de musicalidad. Entonces, todos esos autores que tú
nombraste, más otros que no hemos nombrado, pero que vamos a nombrar, me enseñaron mucho sobre la escritura, ¿no? Sobre la lectura, sobre la literatura en general. Todos ellos, pero llegaron tarde a mi vida, o yo llegué tarde a ellos porque... Ya no hubo un encuentro. En el 91 es lo primero que tú publicas, los 10 juglares en su patio es lo primero que haces con Jaime García Usta. Sí, a ver, en el año 91, exacto, yo tenía 28 años en ese año, y Jorge García Usta, un gran amigo que murió prematuramente, Sí. poeta. Con Ernesto Macauslan, que era como la trilogía de cronistas costeños que también desapareció. Y somos de la misma generación. Jorge nació en el 60, Ernesto nació en el 61 y yo nací en el 63, o sea que somos de la misma generación. Yo era como el eslabón perdido entre los dos, porque Jorge era bajito y Ernesto medía 2 metros, Sí, sí. entonces yo era el eslabón perdido entre ellos dos. ¿Sí? Bueno, y claro, Jorge y yo notamos que habíamos escrito mucho sobre juglares de la música popular del Caribe, y un día, bueno, éramos muy amigos, dijimos, ¿por qué no juntamos esto y hacemos un libro, ¿no? Ya él llevaba muchos libros publicados, para mí era el primero, entonces yo estaba contento, ¿no? Porque la verdad que la alegría que sentí cuando publiqué ese primer libro no me la ha dado... ¿Cómo te fue? ¿El tiraje fue de cuánto? ¿Quién lo publicó? ¿Cómo se vendió? Bueno, esa es una buena pregunta, fíjate. Resulta que nosotros partimos del impulso, de la emoción insensata y del deseo. Nosotros dijimos, bueno, vamos a publicar un libro con nuestras crónicas sobre músicos populares, pero una cosa es decir eso y otra cosa es que aparezca quien lo publique, ¿no? Resulta que no teníamos editorial, éramos 2 autores sin editorial. Terminaron publicándolo en la Lotería de Bolívar. O sea, Por pura suerte. No, ya te cuento por qué. El gerente de la Lotería Bolívar se llamaba Joaquín Berrío se llamaba. Está vivo, Juaco Berrío. Después fue gobernador de Bolívar y tuvo problemas, parece que lo metieron preso, en fin, no fue por nuestro libro que lo metieron preso, debo de dar constancia de eso. El caso es que un día yo fui a la gobernación de Bolívar porque había una rueda de prensa o algo así, y yo estaba hablando de que quería publicar ese libro, y entonces el gerente estaba por ahí, me oyó y me preguntó, me dijo, mira, te oí diciendo que tienes por ahí un libro que quieres publicar y que no hay recursos, pues si quieres te lo publicamos acá. Eso para la lotería es muy bueno porque inversión social y son músicos de nuestra tierra, entonces es una forma de invertir las ganancias de la lotería y no sé qué. Total, nos hicieron el libro. 10 juglares en su patio, así se llama nuestro primer libro. Jorge García Usta, Alberto Salcedo Ramos, un libro cuya portada era de color gris. Su contraportada tenía 2 foticos de tamaño cédula que casi no tenían definición, casi no se veían nuestras caras, y encima el libro se deshojaba cuando uno lo agarraba. Tú lo empezabas a leer y a los 10 minutos ya tenías la mitad del libro en la mano. El libro se caía solo. Se desmenuzaba literalmente. Se desmenuzaba solo. Y como si eso no fuera poco, bueno, a nosotros nos dieron los libros. Tomen los libros. Eran 3.000 ejemplares. 3.000 ejemplares en el 91. Entonces, 1.500 para Jorge y 1.500 para mí. Recuerden el nombre y el apellido de Jorge. Jorge García Usta, árabe hasta la médula. Sí. Lo vendía todo. Jorge era capaz de vender lo que fuera porque tenía habilidades para eso. Una tonta preñada. Claro, entonces los libros de Jorge se vendían a montones y los míos se regalaban bastante bien. A montones. ¿A montones también? Entonces, y un día pasó una cosa muy simpática. Que yo me encontré con una señora húngara que vive en Cartagena. Trabaja en el colegio Confenalco. ¿La conoces? Susana. ¿La conoces? Bueno, Susana me la encontré en el Parque Bolívar de Cartagena. Yo iba alegre y llevaba uno de los libros en el bolso. Un libro que todavía estaba entero porque yo no lo había abierto, ¿no? Entonces voy caminando y me lo encuentro
Y me dice ella, voy a encontrarme con tu amigo Jorge García Usta porque me ha comprado, le he comprado un libro y ya se lo voy a recibir. Yo le doy el dinero y él me da el libro. Digo, no, pero no lo compre, mira, yo aquí tengo uno, no te preocupes por eso, tranquila. Y le regalé el mío. Y por la noche me escribe Jorge, me llama Jorge, cuando eso no había mail, me dice, oye, está bien, listo, no vendas lo tuyo, pero por favor, no me dañes la venta. Mira, ese primer libro para mí significó mucho. Significó, bueno, eso fue una pérdida de la virginidad, sin duda. De cómo se manejan las cosas a veces en el mundo editorial, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de periodistas que hacen notas de libros que no se han leído, la cantidad de periodistas que lo invitan. No, es que esa es la gracia, yo creo que esa es la gracia. Mira, la cantidad de periodistas que lo llaman a uno para que uno le diga en qué consiste el libro. Que es una cosa humillante, ¿no? Porque llega el autor y le dice, mira, tú has escrito algo que los juglares, eso como de qué va, de qué trata eso, ¿no? Entonces uno dice 3 estupideces y con esas 3 estupideces van y hacen la nota. Las ponen literarias además. Recuerdo, ahorita citamos a Vargas Llosa. Vargas Llosa decía, yo me demoro 2 años escribiendo un libro porque quiero darle una respuesta a esa pregunta que usted me acaba de hacer. ¿Usted por qué escribió ese libro? Pues yo tenía un porqué en mi vida y para responder a ese porqué me tuve que sentar durante 2 años. Ahora usted pretende que yo le responda en 30 segundos lo que realmente me ocupó 2 años de la vida, ¿no? Entonces, bueno, cada rato me tocaba hablar de cosas que el periodista no se había leído. Empecé como a conocer ese mundo de los lectores que no leen, ¿oíste? De los lectores que no leen, de los lectores que están hablando de cosas que no solo no se han leído, sino que además no se van a leer. Incluso hay un libro que habla del arte de comentar un libro sin haberlo leído. Claro, sí. ¿No? Sí. No, y ahora nos hemos llenado de festivales donde uno va y la gente te dice, qué maravilla, usted es extraordinario, una foto, uno le toma la foto y el tipo no tiene ni puta idea de lo que uno escribe. Yo creo que si supiera lo que uno escribe no lo felicitaría. Tú eres Germán Castro, ¿no? Sí, claro, es terrible. Sí. Es terrible. Bueno, un día, me acuerdo que salió en un periódico de Bogotá, en un diario nacional, una foto enorme. Yo digo que era que tenían problemas con una pauta publicitaria. Yo trabajé en un medio y sé lo que pasa cuando a última hora se cae una pauta. Yo digo que en esa página, porque es que era enorme, o sea, era casi la mitad de la página con la portada del libro. Yo digo que seguramente tenían ahí una propaganda de almacenes éxito, alguna cosa así, y no pudieron acomodarla, se les cayó la pauta y pusieron la foto del libro ahí, con unos 2 renglones que decían cualquier cosa insulsa sobre el libro. Y entonces Jorge, mi compañero, estaba que estallaba de la alegría por ese detalle, por haber salido en una página grandota. Y tú de Aguafiestas le dijiste. Y yo de Aguafiestas estaba, porque no decían nada del libro, no decían si era bueno, qué contenía, no decían nada. Un relleno. Entonces yo le dije a Jorge cómo me sentía y él me dio una respuesta que jamás he olvidado. Me dijo, no joda, pero tú eres el hombre inconforme, oye. Digo, ¿por qué? No joda, resulta que nos sacan la foto del libro y tú además quieres que se lo lean. No es para que ustedes sigan el ejemplo, ¿no? Alberto, en tu carrera, en esa carrera que comienza, digamos, como autor en el 91, uno ve que has ido derivando poco a poco a la condición de maestro, en que te reconocen en todos los países, en América Latina, pues. Eso te ha puesto en una actitud particular de tener que explicar tu trabajo. Cómo se hace mi trabajo, por qué hago mi trabajo, cómo es la crónica, y creo que lo debes repetir en todos los talleres. Hay un taller que tiene Alberto que se llama Hacer visible lo invisible, que es un poco como el nombre del taller en clave. Hiciste uno en Nicaragua el año pasado, ¿no? Este año fue en Guatemala. ¿Cómo es el encuentro con la gente que va al taller en Nicaragua, los periodistas, el perfil?
¿Quiénes son? ¿Qué percibiste de los periodistas, habida cuenta de que existe un poco la idea del control hegemónico de los medios en Nicaragua, ¿no? Hay una concentración de la propiedad en manos de la esposa del presidente, los hijos y las agencias, el control audiovisual. ¿Quiénes asisten? ¿Cuál es el perfil? ¿Son estudiantes? ¿Cómo son ellos? Bueno, mis talleres de crónica, pues los he dictado en montones de lugares. El último así internacional lo dicté en Guatemala, exacto, pero 15 días atrás había estado en Argentina, en Buenos Aires, dictando un taller que estaba atado a la celebración de los 50 años de 100 años de soledad. Cuando yo empecé a dictar talleres fue porque me invitaron y me daba un poco de pudor, ¿no? Me daba un poco de pudor, yo ahora que digo acá, ¿no? Yo no lo gradué de maestro. Claro, en realidad yo empecé años atrás, y así me preparé para los talleres que dicto hoy, como profesor en una universidad. Ahí la palabra es menos intimidante, la palabra es más humilde, profesor. Inclusive los muchachos suelen matizarla con un apócope dulce que hace que sea más suave, profe. Entonces, fíjate que de maestro, que es una palabra que no cualquiera puede convivir con ella, a mí me asusta un poco, pasamos a profesor, que tiene más sencillez, a profe, que ya uno dice, bueno, profe sí puedo ser. El caso es que yo empecé a dictarle clases a los muchachos y al principio descubrí algo, empecé a ser profesor muy joven, tenía 32 años, y empecé a ser profesor, fíjate, lo reconozco con absoluta sinceridad, empecé a ser profesor porque necesitaba una entrada adicional. Es decir, como tanta gente en Colombia que llega a la docencia no porque sienta la necesidad de enseñar, sino porque necesita redondear su caja, ¿no? Así llegué yo a la docencia, pero una vez que llegué, descubrí que estaba en un lugar donde quería estar. ¿Por qué? Porque para yo enseñar tenía que aprender. Es muy sencillo, yo no podía enseñar si yo no sabía. Entonces, eso me obligaba a estar aprendiendo, me obligó a estar renovando mi curiosidad, a no ser un perro que ladra cansado en una esquina, sino yo nunca ponía tareas que yo no fuera a hacer, yo también hacía las tareas que ponía. Entonces cuando les ponía a leer un libro yo lo leía, nunca ponía a leer el mismo libro para estar obligándome a mantener la curiosidad siempre activa. Porque yo cuando fui profesor eché de menos, no tuve muchos profesores buenos, sí tuve profesores estupendos, pero no fueron muchos, hay que decirlo, ¿no? Fíjate que yo tuve profesores que ponían a leer, llevaban 20 años mandando a leer el mismo libro, porque era un libro que ya habían leído, entonces eso era fácil, porque se ahorraban el trabajo, se ahorraban el trabajo de leer uno nuevo, ¿no? O que mandaban leer libros que escribió un autor que era amigo de ellos, profesores que no seducían, que no enamoraban al muchacho para que leyera, sino que querían inocularle a la brava la obligación de leer con una jeringa hipodérmica y torturar al pelado, ¿no? Entonces yo digo, si tú eres tan berraco, sedúceme, no me impongas eso, sedúceme, te invito a que me seduzcas, ¿verdad? Profesores que van a las universidades a ventilar sus frustraciones, a vender amargura, a vender la envidia que tienen contra el que le va bien, profesores que van a decirle al muchacho que no hay nada que hacer, que todo está oscuro, vamos aquí a hacer un suicidio colectivo, apague y vámonos. así, apague y vámonos, pero antes nos cortamos las venas y nos tiramos por el río porque esta vaina se jodió. Entonces, yo tenía claro que yo no quería ser un profesor de eso, yo quería ser un profesor que ayudara a los muchachos a que le dieran ganas, a que no se quedaran ahí sentados, sino a decirle a los pelados, y te aseguro, y te lo digo aquí porque esto yo no busco votos para ser elegido, por lo tanto no estoy haciendo política. Nunca he estado en un salón de clases donde no haya talento, siempre hay talento. Y cuando lo encuentro me encanta motivarlo, me encanta darle alas, ¿verdad? Un día le oí decir a Jorge Orlando Melo que el acto democrático por excelencia es la pedagogía. Porque fíjate que la pedagogía es lo que iguala a los seres humanos.
es lo que hace que los seres humanos se puedan mirar, ¿verdad? Y puedan tutearse. El dinero divide a los hombres, el conocimiento los hermana, ¿no? Pero hay algo muy bonito en la pedagogía, y es que lo material, cuando tú me lo robas, me lo quitas y ya yo no lo puedo recuperar. Si tú me robas este reloj, te lo llevas y yo me quedo sin mi reloj. Es algo material, no lo puedo recuperar. Pero cuando yo comparto contigo mi conocimiento, tú te lo llevas, pero yo no me quedo sin eso. O sea, en el conocimiento dividir es multiplicar, o sea, es una maravilla. Realmente donde se multiplican los panes es en el conocimiento. ¿Qué encontraste? Fue la empatía como maestro con los comunicadores, los periodistas en Nicaragua? Que es un poco... Sí. A ver, no, es igual que en otras partes. La verdad, el tema político no contó en eso. Yo, cuando yo dicté un taller, si lo dicto en Nicaragua, o en El Salvador, o en México, nunca el tema político ha sido un problema, entre otras cosas, porque si a mí me invitara Ortega a dictar un taller, yo no se lo dicto. Obvio. ¿Cierto? Entonces, el taller no tenía nada que ver con él, y además no era para periodistas nicaragüenses, era un taller internacional de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, y había 14 periodistas de toda América Latina. Entonces, o sea, que no había un perfil. Por eso había ignorado la pregunta, perdóname que... Bueno. Pero yo quiero decir algo más sobre el tema de la pedagogía, que para mí es importante, aquí hay muchachos que están... Aquí está el taller Ciudad Crónica. Para mí es importante, eso que dije, sumar otras cosas. Por ejemplo, la necesidad de que los estudiantes se comprometan con su propio proceso de formación. Yo noto que ahora están como de moda este tipo de encuentros, ¿no? Donde llevan a un autor a que hable, y mucha gente suele hacer preguntas encaminadas a obtener fórmulas, ¿no? Sí. Entonces van al Hey Festival de Cartagena a preguntarle a un poeta cómo se hace una poesía, y a preguntarle a un novelista cómo se hace una novela, y a preguntarle a un pintor cómo se hace un cuadro, pero hay cada vez menos gente dispuesta a equivocarse para aprender en un proceso en el que él participe lo mismo que quiere saber con una simple pregunta reducida a una fórmula. No existe el H2O en el tema de la escritura, lo único que existe es la perseverancia, ¿no? Yo he visto a lo largo de mi trabajo como docente muchachos que de pronto cuando llegan a mí no tienen la mejor estructuración, y sin embargo yo no soy capaz de emitir veredictos que los descalifiquen, porque me parece que no tengo derecho a hacer eso, no soy nadie para hacerlo. Me parece que cada quien será puesto por la vida y por su propio esfuerzo en el lugar que se merezca estar. Y he visto, como te digo, jóvenes que de pronto no están en un buen nivel en el momento en que llegaron a mí, y después los he visto convertidos en profesionales maravillosos. Yo, para estos muchachos, tengo una frase de Van Gogh que nunca olvido. En Cartas a Teo, Van Gogh escribió esta frase: si oyes dentro de ti una voz que dice no sabes pintar, pinta y la voz se callará. Lo que hemos hablado muchas veces, uno tiene la alternativa al comienzo de escribir mal, es más o menos natural, o de no escribir. Por supuesto, es preferible escribir mal a no escribir, aquel que siente que tiene que escribir. Tu taller... También es preferible que si tienen un tintingo por ahí, que lo traigan de regalo. Tu taller se llama, o tiene una consigna, el título se confunde con una consigna que es hacer visible lo invisible. Bueno, van dos preguntas. Cuando un cronista dice hacer visible lo invisible, convierte eso en una consigna casi didáctica, porque al ser el título de un taller, como en el caso nuestro, Ciudad Crónica, eso tiene una connotación. ¿Eso a qué me llevó, Alberto? Me llevó a alguien que te quiere muchísimo a ti, que es Leila. Y Leila, en un capítulo de Zona de Obra, dice o sugiere exactamente lo contrario, refiriéndose a otra cosa, desde luego. Dice, el cronista debe llegar a poder ser invisible.
Esa es la gracia del cronista, es decir, que por asiduidad, que por frecuencia, que por intensidad en la inmersión, llegue un momento en que uno pase un poco desapercibido. Ayer en el conversatorio Santiago Gamboa hablaba de eso, estar en una ciudad como el Cairo, decía él, y yo mismo me echaba el cuento de ¿qué hago para tratar de pasar como si fuera un habitante del Cairo, ¿no? Me siento, me hago poco notorio, pido un tinto, leo el periódico como si lo pudiera leer, no entiendo un carajo de lo que dice el periódico, pero un poco como hacerme invisible, no notorio, para poder ver lo que no podría ser visible si no fuera lo invisible. Yo quiero preguntarte un poco, primero por la consigna de hacer visible lo invisible y un poco que nos hables de la recomendación de Leila. Bueno, son dos cosas distintas, fíjate. Sí, claro. Una se refiere a la realidad que tengo al frente y otra se refiere a mí mismo. Vamos por partes, como dijo el caníbal, ¿no? Como dijo Jack el Destripador. La parte que concierne al periodista, al reportero. Todos los que contamos historias, en cualquier formato, me refiero a historias de no ficción, tenemos que interactuar con la realidad, con personas, tenemos que permanecer en lugares que nos eran ajenos, tenemos que entrar por puertas por donde nunca antes habíamos entrado, y si hacemos eso con brusquedad y con malos modos, terminamos generando ruido en vez de propiciando diálogos con lo que hay allí, ¿verdad? Por eso Mark Kramer hablaba de la necesidad de ser parte del paisaje. Él decía que el buen periodismo comienza cuando uno se convierte en parte del paisaje. La primera vez tú eres el intruso, eres el foráneo, el forastero, el extranjero, llámalo como quieras, el que viene de allá, el aprendizo, eres ajeno a ese lugar, la primera vez. Seguramente la segunda, quizá la tercera, pero si sigues yendo y yendo y yendo, te vuelves invisible, como dice Leila, ¿verdad? Leila le llama a eso el método de volverse voluntariamente opaco, así le llama a ella, ¿no? La utilizan también los fotógrafos. Cartier-Bresson, en sus espléndidos libros de fotografía, habla exactamente de lo mismo, ¿sí? Incluso él utiliza una palabra que me llamó la atención y es la palabra ternura. Él dice que uno tiene que enfrentarse con ternura a la gente con la que se va a relacionar para contar las historias. En cuanto a hacer visible lo invisible, lo que te digo es lo siguiente: se trata ya del otro, de lo otro, de los otros. De pronto yo voy a contar la historia de un personaje que no aparece en el radar del país, un personaje segregado, excluido, ignorado, y cuando yo lo vuelvo protagonista de una historia que se publica, hago que los ojos se posen en él y él deje de ser invisible, ¿verdad? Gilbert Chesterton daba una definición de periodismo muy irónica que a mí me gusta repetir. Decía, el periodismo consiste en decir Lord Jones ha muerto a gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es buscar a Lord Jones antes de que se muera para volverlo visible y no ser injustos con él. Yo creo que en la prensa colombiana, no, en la prensa del mundo, la prensa se hace con la vida de mucha gente que tiene poder y con la muerte de muchos Lord Jones que nunca salen en las páginas del periódico, como no sea a través de la noticia de que se acaba de morir, ¿no? Esa respuesta sobre la asiduidad durante el proceso de inmersión, el acercarte, explicaría que un cronista tenga que gastar demasiado tiempo en acercarse a lo que quiere, a husmear ese paisaje de los otros. ¿No es de alguna manera una dificultad ese tiempo excesivo que tomaría hacer eso? Yo creo que sí, hay que invertirle tiempo. Mira, te lo puedo decir con un caso de un libro mío, de una crónica mía que hice sobre Quimpambelé. El libro se llama El oro y la oscuridad.
Ese libro parte de una curiosidad. A mí me impresionó lo que fue Pambelé durante mi infancia. Durante mi infancia él era un campeón invulnerable. Tu abuelo te despertaba para ver Para las ver la peleas, pelea, ¿no? sí. Entonces, después cuando yo era grande, o sea, adulto, Pambelé ya no era eso, ya se había convertido en un ser menesteroso, que andaba por ahí metiéndose en líos y tal. Entonces yo me hice una pregunta: ¿por qué el héroe de mi infancia se volvió este ser lamentable de hoy? Como quería responder a esa pregunta, me puse a investigar. Yo, por eso digo que el periodismo consiste en administrar la ignorancia, ¿no? El periodismo parte de preguntas que no sabemos responder y nos obligamos a investigar para tener una respuesta a esas inquietudes, ¿no? Y que son preguntas legítimas, no capciosas, realmente no lo sé. A mí no me gusta ser capcioso, ¿sabes? Sí, porque hay algunas crónicas que uno siente como que ya la respuesta estaba prefabricada antes de la crónica. A mí me gusta llegar a ver qué encuentro, Sí. y no llegar a encontrar tanto Lo que yo llevo preconcebido. Exactamente. Con Pambelé pudiste entrar en esa relación de cercanía que no pudiste con Diomedes. Pero ahorita ya te respondo lo que termino y ahí va allá. Resulta que Pambelé, cuando yo me le acerqué, había una pregunta que le hacía con mucha frecuencia. Yo le hacía una pregunta. Le preguntaba por el tema de la droga, del consumo de droga. Y él siempre me despachaba con un pase de Verónica. Me decía: ¿a ti quién te dijo que yo soy drogadicto? Yo no soy drogadicto, sencillamente lo que pasa es que hablo duro. O sea, jamás en mi vida había oído una explicación tan rebuscada como esa, ¿no? Bueno, el caso es que, en vista de que él siempre me respondía de esa manera tramposa, porque era una respuesta tramposa, yo dejé de preguntarle eso, ¿sabes? Y en el fondo dije, bueno, finalmente esa es la vida de él. A mí no me interesa, yo no soy el juez de su vida, ni soy la persona que va a entrar a saco en su intimidad para exponerla públicamente. A mí me interesa hacer un retrato amoroso, respetuoso, de un ser humano que hizo que nos interesáramos en él durante tanto tiempo, ¿no? Cuando dejé de preguntarle eso, la cosa empezó a fluir distinto entre él y yo. Un día él desapareció del mapa porque había tenido problemas muy agudos de violencia y de mal comportamiento, y entonces lo internaron en un hospital. Allí empezó a recibir un tratamiento psiquiátrico, y al año, cuando salió de ese tratamiento, se encontró conmigo y era un hombre distinto. Estaba tranquilo, sin ansiedad, sereno, lúcido, muy lúcido. Entonces yo lo fui a buscar y ese día le dije: vamos a comer pescado en un restaurante, porque a él le encanta el pescado y a mí también. Íbamos caminando por el sector histórico de Cartagena, por el barrio Getsemaní, y de pronto vimos una casa cerca del centro de convenciones, cerca del centro de convenciones, una casa que se estaba cayendo, una casa abandonada, ¿no? Que tenía un se vende y estaba así inclinada, se había ido inclinando. En el momento en que pasábamos por ahí, sin que yo preguntara nada, Pambelé me dijo: en esa casa empecé a meter marihuana cuando tenía 13 años. Fíjate que lo mismo que yo preguntaba de mil maneras y que no obtenía como respuesta, apareció cuando dejé de preguntarlo. Por eso entiendo lo que dice Alba Guillermo Prieto cuando expresa la siguiente idea: el periodismo se ha convertido en esclavo del síndrome del entrecomillado. Porque, explícate un poco eso más. claro, porque todo el mundo hace una pregunta para obtener una respuesta, es decir, comillas. Sí, sí. Señor Pedro Pérez, ¿usted cree que el Borojó es lo más rico del mundo? Sí, el Borojó es lo más rico del mundo. El señor Pedro Pérez dijo ayer que, comillas, el Borojó es lo más rico del mundo. Está bien, el periodismo se hace con preguntas y se hace con respuestas. Eso no va a cambiar. Lo que sí es cierto es que hay que ir más allá de la pregunta y de la respuesta. Hay que buscar posibilidades de interacción con la realidad que incluyan también
la observación, la permanencia en el lugar hasta descubrir algo que no hubiéramos podido obtener de otra forma. Lo último que te digo para redondear esa respuesta. Hace como 4 años, yo me reuní en México con un boxeador que se llama Lupe Pintor, Guadalupe se llama, Guadalupe Pintor. Él tiene, él no es la típica historia del boxeador que queda pobre, por ahí como un indigente, como un menesteroso, no. Este tiene dinero, pero arrastraba un drama terrible que lo doblegaba, y era el drama de que él mató a un hombre en el ring. O sea, él le dio una paliza a un boxeador, y como producto de esa paliza, el boxeador murió. Cuando yo fui a buscar a Lupe para hacer la crónica mía, la esposa siempre estaba con nosotros, nunca se me despegaba. Yo quería de pronto lograr un clima de comunión, de intimidad con él solo, con él, pero eso no era posible porque la esposa siempre estaba con nosotros. Un momento en que noté que la esposa me decía cosas mucho más inteligentes que las que él me hubiera podido decir, y que además ella se moría de las ganas de que yo la oyera, ella también, y decidí, vamos a oírla, y empezó a decirme cosas increíbles, que además me permitieron tener frente al boxeo la mirada humana de una persona que no estaba hablando de deporte, sino de su marido, de su esposo. Hubo un momento en que ella me empezó, si tú quieres tenerme aquí porque necesito hacer aquí, hubo un momento en que ella me dijo que le tocó hacer un trabajo muy fuerte de asistencia psicológica para lograr levantar al marido del foso emocional en el que se había hundido por haber matado a un hombre, ya que él se sentía culpable, ¿no? Entonces ella me dijo, Alberto, ¿qué conoces tú de mi esposo? Yo le digo, bueno, lo que conocemos todos, ¿no? Que fue boxeador, que peleó. ¿Tú le conoces las manos a mi marido? Le digo, no le conozco las manos. Entonces ella le agarró la mano a su esposo y me la mostró y me dijo, mira, tú lo que conoces de mi marido es esto que está acá. Tú conoces los nudos de las manos de mi marido, que era lo público de las manos de él, porque con eso él se ganaba la vida. Todos ustedes, los periodistas, han visto esta parte de las manos de mi marido. Entonces, por este lado, mi marido mató a un hombre, porque era su trabajo. Pero por este lado, él era capaz de expresar ternura, y con este lado de la mano nos acariciaba a sus hijos y a mí. Entonces yo le hice ver que él sabía usar ese otro lado de la mano, y así lo pude sacar de donde estaba hundido. A mí eso me parece muy bello. Me parece muy bello. La siguiente. El cuento se caracteriza por ser un género con tensión. Hay un antagonismo, hay un protagonismo, siempre debe haber un problema para que haya cuentos, se meten en unos líos y al final se desenlaza, se deja un final abierto. ¿Cómo se trata la tensión de los hechos en una crónica? Habida cuenta de que contar es contar gente en acción. Tú lo has repetido varias veces, Stevenson. Contar gente en acción. ¿Cómo se maneja esa acción que lleva al antagonismo en una crónica? Bueno, ahora mismo no tengo claro quién decía que, un escritor al que le pidieron un consejo para contar historias, y él decía, tortura a tu personaje. En realidad, cuando uno va a ver películas o cuando uno lee cuentos o novelas, uno ve problemas, pero también pasa con la crónica, ¿no? Me acuerdo que cuando dieron esa película patética de Mel Gibson sobre Jesucristo, ¿se acuerdan? Jesucristo era una cosa, Jesucristo parecía una albóndiga sanguinolenta, era una cosa... yo fui a almorzar con Daniel Sanpero Espina, que es muy irónico, y me dijo, nada más faltó que Mel Gibson se inventara un tobogán de lija que desembocara en una piscina de mertiolate. Pero bueno, eso es simplemente para explicar que si no hay esos antagonismos a los que te refieres, conflictos le llamo yo. Sí, en la crónica hay conflictos. Si escribes sobre una historia de amor, es una historia que incluye la posibilidad del desamor, o
que incluye el desamor mismo, ¿no? Escribimos sobre gente que se muere, sobre gente que sufre, sobre gente que no alcanza lo que quiere alcanzar, sobre gente que ha sido segregada, sobre gente que grita pero no se le oye el grito o se ignora lo que dice. Escribimos sobre personas que padecen problemas de desatención en las oficinas públicas. Escribimos sobre gente que no tiene empleo. Escribimos sobre pestes, claro, sobre pestes, sobre viudas, sobre orfandades, sobre dolores, de modo que nosotros no creamos el problema, pero sí tenemos que contarlo. A mí me parece que un periodismo que no incluya la posibilidad de contar los desastres del ser humano es un periodismo que está más emparentado con las revistas de farándula que con el periodismo donde no hay problema es Facebook realmente. O sea, yo te lo diría de la siguiente manera: ¿tienes un problema que contarme? Eso es periodismo, sobre todo si lo tienes bien documentado, bien investigado. ¿No tienes un problema? Ponlo en Facebook. Bueno, conecto la respuesta que me acabas de dar con la respuesta que teníamos de... Tintico, Santiago, un tintico para Alberto, cargado. Me gusta la palabra gestionar, me encanta. Gestionar un tinto. Que con Juan José Hoyos tuvimos un poco la misma discusión. El año pasado vino Juan José Hoyos al taller y se planteaba la pregunta: ¿cómo es el manejo de la tensión en el cuento? Digamos que es claro, ¿no? Subes, bajas, no es una tensión regular. Y él nos decía, no necesariamente una crónica tiene que tensionar, no tiene por qué tener un conflicto. El paseo tuyo por una calle de una ciudad desconocida, en la que encuentras unos detalles muy singulares, podrían dar motivo a una crónica, no necesariamente ese conflicto que traemos del cuento. ¿Cómo es la respuesta de Juan José Hoyos? ¿Eso cómo, a ver, cómo procesas eso? Hay una frase que me encanta, un proverbio español que dice: cada maestrillo tiene su librillo. Yo creo que yo he leído, o sea, Juan José tiene razón en el sentido de que he leído estupendos relatos. Estupendos relatos donde, bueno, pero ahí hay conflicto, ¿no? Sí, ahí hay conflicto. En el tambor hay un conflicto Claro, terráqueo. he leído estupendos relatos donde no hay un conflicto especialmente visible, ¿no? Pero yo me vería en aprietos para contar algo donde no pase algo que me perturbe o me sacuda, ¿no? ¿Y eres más cuentista? Es decir, admitiendo el símil de quien maneja el conflicto. No estoy seguro, porque la crónica también es un territorio de conflictos. Sí. Segurísimamente. Y tú estás en ese territorio en el que la crónica implica un conflicto. Mostrar lo invisible. Sin duda. Si se hay invisible, porque hay un conflicto. Mira, un día le oí decir a Miguel Ángel Bastelier una frase que me encantó. Que se nos olvidó un poquito, Me ¿no? murió hace poco. Bastelier decía: todas las noticias que usted vea en un periódico son malas noticias. Inclusive, si un reportero llega un día con la noticia de que alguien se ganó la lotería, eso es una mala noticia, porque se la ganó ese hijo de puta, pero nosotros no se la pudieron ganar. Si se la ganó ese hijo de puta, pero nosotros no se la pudieron ganar. O sea que, eso pone a ver Todo depende del punto de vista, ¿no? Bueno, eso es... Salud por Tuluá y por esta invitación. Muy bien. Está sabroso, ¿eh? Hay algo que te escuché en el taller de la Filbo, a propósito de la pregunta sobre escenificación. Tú dices en el decálogo, en un decálogo que tienes, conviene a la crónica usar el recurso del cuento, que es escenificarlo. Y lo has remarcado varias veces. Te oí una anécdota en la que tú caminabas por una calle de La Habana. Un día saliste allá y un poco como en Cartagena, en Buenaventura lo he visto también, oye uno el ruido de las fichas del dominó. Están los hombres jugando, están arreglando. Tú oyes, te acercas, hay un grupo de hombres y te acercas. Yo quisiera que utilizaras un poco la anécdota
para mostrar cuál es la importancia de la escena en una crónica. Una pregunta que hizo mi amiga María, ¿por qué la importancia, por qué la recomendación de que la crónica se construya por escenas, como lo hace la ficción? Bueno, las escenas muestran a los seres humanos como son. Porque, fíjate, tú me estás entrevistando a mí aquí, me estás haciendo preguntas y yo te las respondo. Tú me puedes decir, ¿cómo eres tú? Tú me puedes preguntar a mí, ¿cómo eres tú cuando vas a Arenal a visitar a tu abuelita, la vieja Elvia? Y yo te hago una descripción de cómo tomo el bus, cómo llego, cómo interactúo con mi abuela. Ahora ha perdido la vista, está cegatona, tiene 95 años, ¿no? Entonces yo te hago una descripción que mal que bien te permite transportarte hacia ese lugar, un lugar que tú no estás viendo. Pero es mucho mejor que en vez de hacerme esa pregunta, tomes un avión y vayas conmigo a Arenal a recorrer el patio, a ver los palos de guayaba. Mira, no es solo las guayabas que hay, sino el sonido que producen cuando se caen de los árboles. Oye, el olor a la guayaba. Claro. Mi abuelita, mira, mi abuela es un personaje maravilloso. Una señora, yo digo que la abuela es la misma mamá de uno, pero en versión definitiva, ¿no? La mamá es el borrador y la abuela ya es versión definitiva, porque los años le han hecho una curaduría, ¿no? Los años han hecho... Entonces, los errores que comete una mamá no los comete una abuela. O sea, ojo, la abuela los cometió con ella. Con la mamá. Sí. La abuela, era borrador para la hija. Exactamente. Entonces, ella abuela, bisabuela. Es una belleza la forma en que las generaciones van aplicando ese borrador, ¿no? Yo creo que todos amamos a la abuela, porque la abuela es como la mamá sin la cantaleta. Es más, la abuela nos defiende de la mamá a veces, ¿no? Entonces, la viejita Elvia, mi abuela, siempre me sorprende con algo que me encanta, ¿no? Un día me dijo, mijo, cuando uno está joven, gasta salud buscando plata. Y cuando uno está viejo, gasta plata buscando salud. Es una maravilla, ¿cierto? Y otro día que yo la llamé un domingo, mi abuela, repito que tiene 95 años, ¿no? La llamé un domingo por teléfono, me toca hablarle durísimo porque no oye tanto ya. Le digo, mamá, ¿y cómo está todo? Bien, mijo, por aquí todo, pero imagínate que se murió Arturito, un vecino, ¿no? Anda, mamá, qué cosa, se murió Arturito. Sí, mijo, y estaba joven, si él nada más tenía 82 años. A ver, en realidad la mejor forma de conocer a alguien es verlo en acción en su vida, no solamente haciéndole preguntas, ¿no? El ejemplo de Cuba que citabas ahorita es uno. Te puedo poner uno más reciente. Hace 2 semanas estuve en una zona veredal de las FARC en Puerto Asís, en el Putumayo, un sitio que se llama La Carmelita. Yo fui, me toca escribir sobre eso. Ojo, Mariela. La Carmelita se llama. Fui y estuve ahí y de pronto una noche de lectura bajo la luna llena, porque es un programa que se llama Escritores en las bibliotecas públicas, pero nos llevan a todos nos han llevado a zonas veredales. ¿Pero qué es de quién? ¿De la, 12 autores. de la Biblioteca Nacional en Bogotá. Ya. Somos 12 autores y a todos nos han llevado a una zona veredal distinta, porque la idea es un poco buscar a través de la palabra, de la historia, de la literatura, de reconciliación en este país que está tan crispado, en este país que está tan enfrentado a sí mismo, ¿no? Entonces, yo estaba allá, me sorprendió, te lo juro, me sorprendió muchísimo. Yo no soy ni guerrillero ni mamerto, ¿sí? Y te digo que soy crítico de la guerrilla, de la guerrilla armada, no de los que están ahora, porque los que están ahora están desarmados. O sea, ya no son guerrillas. Pero la guerrilla cometió unos excesos que son evidentes y nadie se los bendice. Pero por lo menos ese grupo con el que yo estaba, los vi absolutamente convencidos del nuevo papel que están jugando en un país que ya no quiere más la guerra, ¿no? Me parece que están realmente convencidos y que eso no es un discurso, que han logrado entronizarlo dentro de ellos. El día que yo fui a ese sitio, era un día que se acababa un fuero especial que les habían dado por el acuerdo de paz para que la policía no fuera no entrara a las zonas. No entrara a la zona.
Ese día llegó un camión lleno de policías y además llegaron por sorpresa. Es decir, no avisaron que iban para allá. Y la forma en que atendieron a los policías, la forma en que les dieron de comer, la forma en que dijeron pueden venir cuando quieran. A mí me sorprendió mucho ver que los protagonistas de nuestro conflicto armado tienen el alma más desarmada que la gente que vive en Bogotá y no padece el conflicto. Eso siempre me ha llamado la atención, ¿no? Entonces, empezamos a hablar. Hicimos una ronda de conversación donde lo que contaba eran las palabras. Al final de esa ronda se vino una guerrillera que tenía una prótesis, venía cojeando y de pronto se me paró al frente y me dijo, ¿le puedo dar un abrazo? Dime tú, ¿cómo puedes explicar algo sobre la reconciliación, sobre el desarme de un espíritu mejor que con una escena que pasó y que me pasó a mí mismo, ¿me entiendes? Entonces yo sí creo que hay que estar en el lugar de los hechos o en los lugares mucho tiempo para ver cosas que valga la pena contar. No todo lo que uno ve vale la pena contar. No hay nada peor que el periodismo cuando se acerca al turismo. Y el turismo es 1 milímetro de profundidad. Los turistas tienen el síndrome del yo estuve ahí pero no me acuerdo, porque nunca se apropian de los espacios. Los turistas viajan kilómetros y kilómetros para terminar tomándose una foto en un parque cagado por las palomas, más feo que el parque que tienen al frente de la casa donde viven. En cambio, y el periodismo se ha ido acercando peligrosamente al turismo. Como estamos hablando de crisis, cada vez hay menos tiempo para que el periodista vaya. Ya los enviados especiales se acabaron, déjame decirte. Ya no hay plata para mandar al periodista, ya todo lo quieren hacer por WhatsApp. Ahora la cosa se ha empobrecido hasta un nivel alarmante, ¿no? Y entonces, imagínate lo bonito que es todavía defender la posibilidad de encontrarse con las comunidades, de quedarse ahí, de hacer ese periodismo a la antigua, que en realidad no es tan a la antigua, tiene que ser de siempre. Me preguntaron hace poco, ¿qué es lo más revolucionario que puede hacer un reportero hoy en día? Le dije, volver a la calle. Lo más revolucionario que puede hacer un reportero hoy en día es volver a la calle. ¿Cuál crees tú en la experiencia de tanto tiempo, en qué consiste la mayor dificultad cuando uno se plantea construir la escena? No decir algo, mostrarlo. ¿Cuál es el nudo de la dificultad? La dificultad es que si tú no has sido testigo es difícil que la cuentes, ¿no? Pero aún siendo testigo, digamos aún siendo testigo, que tenga teniendo ritmo, toda la información. que tenga ritmo, que no sea una escena. A mí no me interesa la literatura como ornamento. A mí, yo cada vez que veo a alguien haciendo literatura para adornarse, me parece algo deplorable, ¿no? La buena literatura puede coquetear con la belleza y puede aspirar a la belleza, pero me gusta la belleza que es producto de un fondo, no la belleza por la belleza misma. A mí no me gusta el escritor que hace un texto para demostrarme que él escribe bonito, ¿sí? Ni tampoco me gusta el escritor que hace un texto para demostrarme que es muy inteligente. A mí me gusta el escritor que tiene la humildad de darle alas a la historia y confiar en la historia. Que si la historia es bonita, me va a terminar conquistando. Yo digo, ¿para qué escribes para demostrarme que eres inteligente? La inteligencia es como la gripa, siempre se nota. Es decir, si eres inteligente, dices cosas inteligentes, y si tienes gripa te sale moco. No hay nada que hacer ahí, ¿me entiendes? Pero demostrar que escribir para demostrar que eres inteligente, yo no le veo sentido. La dificultad es que sea una escena necesaria, que sea orgánica. Que se necesite. Aquí debe ir una escena. Que sea necesaria. Siempre tengo a la vista lo que decía Ernest Hemingway. La escritura no es diseño de interiores, sino arquitectura. A mí no me interesa... No es diseño de interiores, sino arquitectura. A mí no me interesa el escritor que cuando escribe reemplaza el jarrón de la abuelita en la sala. A mí me interesa el escritor que cuando escribe hace que la casa se sostenga. El que escribe para la base de la casa, para que la casa esté bien. Sí.
Bueno, yo creo que ahí hay unas puntadas, en un par de horas tocar una agenda completa con Alberto es imposible. Yo quiero darles la palabra a ustedes, sé que hay muchos que quieren preguntar, de modo que utilicemos el tiempo que falta en las preguntas que ustedes quieran hacer. Yo quería preguntarte, Alberto, ¿cuál es tu crónica favorita propia y ajena? ¿Y por qué? Y preguntarte por la novela que sacaron inspirada o basada en la oscuridad, si te ha gustado, si no te ha gustado, cómo ha sido. No sé si te han adaptado antes un libro a cine o a televisión. Creo que es la primera vez, pero me gustaría saber cómo ha sido esa experiencia. Oye, yo quería, a propósito de eso, yo quería hablar con Alberto de la novela porque se tomó su obra como punto de partida. Me dice, no la he visto porque prefiero novela, porque me molestaría, me incomodaría un poco. Pero claro, por supuesto quería hablar de eso. Bueno. Eso para darse un poco de tiempo. Ok. La primera, mi crónica favorita, mía y la ajena. Bueno, mía es muy difícil, ¿sabes? Es muy difícil. Eso, un día puedo decir una, otro día puedo decir otra. Es complicado, exacto, porque siempre todos los autores dicen el cliché de que es como escoger entre unos hijos, ¿no? Pero a mí, realmente, hay dos crónicas que menciono bastante, digamos, en ese sentido, cuando me hacen esa pregunta. Una es El testamento del viejo Mille, porque es la crónica de un juglar vallenato analfabeta, que aunque nunca supo escribir, fue capaz de escribir páginas memorables en el correo del viento. Un hombre que no necesitó el papel para inmortalizarse, porque el papel fue la memoria de todos nosotros, ¿verdad? Se murió y todavía nosotros seguimos cantando su canción, ¿verdad? Además tuvo la suficiente intuición para hacer una pieza que termina mostrando una forma de la colombianidad. Esa canción de me lleva él o me lo llevo yo para que se acabe la vaina, debería estar en el escudo de Colombia, porque es lo que hemos aplicado a lo largo de nuestra vida republicana. O sea, todo el tiempo hemos estado creyendo que para que se acabe la vaina yo tengo que llevarme por delante al otro. A mí me gusta haber escrito esa crónica, además porque la hice con mi dinero, es decir, nadie me la pidió. Yo la tomo también como cuando me quiero dar fuerza moralmente, cuando quiero de pronto decirme si he sido honesto defendiendo lo que me gusta, tomo esa como ejemplo porque nadie me la pidió, me la pagaron horrible cuando finalmente la hice, y ahí está la crónica. O sea, Darío Jaramillo Agudelo un día me dijo en su casa, quien escribe para comer, ni escribe ni come. Yo creo que uno no solamente escribe para el estómago, uno también escribe para el corazón. Quien no escribe para el corazón, tampoco escribe para el estómago, ¿verdad? Esa. Y la otra fue una crónica que hice en el oriente de Antioquia sobre las víctimas de las minas antipersonas, la crónica se llama Un país de mutilados, que fue una crónica que también me tomó mucho tiempo y tal. Y la ajena, caramba, no sé, he leído tantas crónicas buenas. Creo que como un acto de justicia poética tendría que citar, podría decir que Hiroshima de John Hersey, ese gran libro, esa gran crónica emblemática, pero también te podría decir, si nos ponemos menos, ¿qué te digo?, menos evidentes, podría escoger alguna de Tales. Podría escoger, por ejemplo, El silencio de un héroe, sobre Joe DiMaggio, el beisbolista, que es una crónica preciosa, ¿no? Así que, no sé, esa. También me gusta una que se llama El hombre que cae, una crónica de Tom Junot sobre uno de los suicidas que se arrojaron de lo alto de las Torres Gemelas, ¿no? O sea, es un hombre que... Esa foto se volvió famosa y Tom Junot duró 2 años averiguando quién era el hombre de la foto, y la crónica se llama El hombre que cae. Es una crónica que nos confronta con el horror, que nos confronta con
lo inermes que podemos estar frente al azar. Es una crónica en la cual uno no siente que está mirando la vida de otro, sino la vida de sí mismo, porque uno ha podido ser el hombre que cae también, ¿no? Me encanta esa crónica. Bueno, señor Alberto, quisiera preguntarle algo puntual y es, ¿cómo defenderías el género de crónica frente a alguna crítica? ¿Cómo lo defiendes? Pues yo no sé, la crítica que nos hacen, algunas son justas, otras no. La mayoría de la gente no sabe lo que es crónica, la mayoría de la gente. Y en realidad lo que critican no es la crónica, están criticando el concepto errado que tienen de la crónica. Porque tienen el concepto de que la crónica es un género ornamental, como dije ahorita, que es un género para hacer adorno. Y una crónica bien investigada tiene periodismo, pero del mejor, ¿no? Porque tiene un periodismo lleno de información, pero también de interpretación, de búsqueda, ¿verdad? De curiosidad. Yo creo que una buena crónica no necesita que yo la defienda. Lo que necesita es que los lectores se aproximen a ella. La mejor forma de defender una crónica es decirles a los lectores que vayan a leer eso rápido, ¿verdad? Por ejemplo, Germán Santamaría en el año 85 fue a Armero a hacer una crónica sobre la tragedia que se estaba viviendo allí porque el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción y desapareció gran parte del pueblo. Germán descubrió allí a una niña que se llamaba Mayra. ¿Qué era Armero antes de que llegara Germán Santamaría? Una cifra, unos aullidos, una histeria sin rostro, una bulla en la radio, un caos sin ordenamiento. Cuando llegó Germán Santamaría, puso el lente sobre el rostro de una niña que estaba agonizando entre los escombros, y a partir de ese momento Armero ya no fue una cifra sin nombre, sino una cifra que se volvió historia, y una historia que se volvió cercana a nosotros y que nos sobrecoge todavía y que nunca más ha podido ser ajena a nosotros. La crónica lo que busca es hacer que el lector sienta como propio lo que antes le resultaba ajeno, ¿no? Buenas tardes para todos, Alberto, para usted. Mi nombre es Camilo González, soy periodista y en la actualidad tengo un programa que intento hacer crónicas en televisión sobre historias de personajes de Tuluá. Se llama Crónicas del Corazón. Pero me pasa algo, siempre llego a un lugar común porque todos los personajes que entrevisto son nacidos en Tuluá, que hayan hecho algo por nuestro pueblo. Pero el lugar común es que siempre me encuentro con que todos se relacionan en el mismo punto de partida en Tuluá. Todo se me hace muy similar y no he logrado salir de esa similitud. ¿Cómo se puede salir de esa similitud teniendo personajes siempre del mismo entorno y en el mismo contexto? Gracias. Bueno, no sé si te voy a... es difícil, pero mi consejo es que no le tengas miedo a eso, ¿no? Tenle miedo a que tú te repitas, no a que las historias de las personas se parezcan, porque tú no puedes controlar eso, ¿no? Yo hice un programa de televisión que se llamaba Vida de Barrio. Vida de Barrio, salió mucho tiempo en la televisión colombiana. Y bueno, muchas de las historias se terminaban pareciendo, porque eran barrios de condición social similar, no todos, había de diferentes estratos, pero algunos barrios terminaban pareciéndose entre sí. Yo nunca le tuve miedo a eso, porque finalmente si tú cuentas las historias, aunque se parezcan, van a terminar teniendo cada una de ellas rasgos distintivos, ¿verdad? Yo creo que apóyate más bien en una muy buena investigación, no hagas programas mecánicamente, o sea, antes de llevar la cámara, lleva tu corazón y tu ojo. Es que en televisión hay un problema a veces, y es que no hay una buena preproducción. Entonces van a ahorrar tiempo, a ahorrarse al investigador. Mañana vamos a investigar, llegan con todo y cámara al barrio y meten la cámara sin saber cómo es la gente que vive allí. Mi consejo es que
hables con la gente mucho tiempo antes de grabar, porque así te haces una idea de cómo es esa vida y también se te ocurre cómo grabarla para que no te quede igual a las anteriores, ¿no? Buenas tardes. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es, ¿considera que la crónica es un género netamente periodístico o es un género que quizás esté inmerso dentro del género literario y por qué? La otra es, teniendo en cuenta que el periodismo es subjetivo, ¿se puede encontrar algún tipo de subjetividad en la crónica? Bueno, la primera, la crónica es periodismo y es literatura. Es periodismo porque se refiere a hechos reales, a personas reales. Se investiga con las herramientas del periodismo. Se responde a los interrogantes del periodismo. En la crónica no utilizamos el esquema de la pirámide invertida de la noticia, ese esquema seco, matemático, del qué, cómo, quién, cuándo, dónde. Pero si te pones a leer una crónica con atención, descubrirás que también responde a esos 5 interrogantes, aunque no sea planteándolos en forma de una pirámide invertida, pero lo responde a lo largo del texto. Entonces, en la crónica investigamos para hacer periodismo, es periodismo. Ahora, es literatura. ¿Por qué? Porque está escrita con una belleza estética que hace que sea literaria. El error está en no saber que la literatura no es patrimonio exclusivo de los escritores de ficción. Mucha gente cree que cuando se habla de literatura se está hablando de cuento y novela, que ellos son los que tienen derecho a ser literarios. No, ya la Academia Sueca ha ido corrigiendo eso. Entonces ya le dieron el premio Nobel hace 2 años a una periodista que solo ha hecho periodismo a lo largo de su vida, ¿verdad? Entonces, y el año pasado se lo dieron a un músico, ¿cierto? De manera que hay literatura en todas partes, menos en la mala escritura. Hay gente que hace novelas y jamás le ve la cara a la literatura, ¿viste? Sí. Jamás le ve la cara a la literatura porque no tiene belleza, no le hace preguntas inquietantes a la realidad y todo, ¿no? De modo que sí, ojo, tampoco es que per se una crónica haga literatura. Si está mal escrita, tampoco hace literatura, ¿no? ¿Y la otra cuál era? Bueno, la crónica es subjetiva, ¿no? Felizmente subjetiva. La crónica es un género en el que se espera la visión personal del autor, ¿verdad? De modo que la crónica es subjetiva, ¿no? No, el límite es que tú no puedes falsear la realidad. Yo no puedo decir, tuve una charla en Tuluá donde había millones de personas, ¿no? Esa exageración no se vale porque no había millones de personas. O sea, es un dato fáctico. Dime cuántas personas había, averigua. No, se quemaron grandes extensiones de bosque. Grandes extensiones de bosque, ¿cuántas hectáreas? ¿Verdad? No me cambies datos por metáforas. La metáfora es un valor añadido, pero no un reemplazo del dato, ¿no? ¿Cierto? El buen cronista comienza por lo más... comienza por lo básico, ser buen reportero. ¿Me tienen los datos completos? Ok, listo. Ahora, si quieres escribir como los dioses, hazlo. Pero primero me tienes que tener la información completa. Alberto, en tus limonadas de coco de la revista Carrusel, hiciste una que se llama El elogio de las palabras, que es la que yo más amo de todas, las que he leído todas. Y el año pasado, en la Feria Internacional del Libro en Cali, dijiste que tú amabas las palabrotas. ¿Qué te llevó a escribir El elogio de las palabras? Bueno, porque las palabras son mis herramientas de trabajo, ¿no? Es como un carpintero que tiene destornillador, tiene una regla, tiene una mesa de madera. Las palabras son mi plastilina, son mi vida finalmente, ¿no? No sé, ¿qué sería de mí sin palabras? No sería nada, ¿no? En realidad, en el momento en que empecé a trabajar con las palabras, me aproximé a hacer algo que quería hacer, porque no me gustaba lo que era cuando no era nada con las palabras, ¿me entiendes? Que era un niño apocado, triste, que se orinaba de noche,
que no ligaba en los bares, bueno, bares no, en las plazas. Un día estaba en un partido de fútbol y me sacaban, yo era la pelota del partido, ¿me entiendes? La pelota no era el balón, sino yo, ¿me entiendes? Entonces, en realidad, pero por otro lado, mira, ¿sabes una cosa? Eso me da pie acabo de recordar algo que también me gusta contar. La mayoría de las personas que escriben suelen tener una visión mesiánica del oficio que hacen. En realidad es un trabajo, ¿sabes? Así como hay alguien que, en este momento hay alguien que humildemente está reparando una puerta dañada. En este momento hay un señor pastoreando un rebaño que está extraviado en un playón en cualquier lugar de Colombia. Hay gente pilotando un avión, hay gente amasando pan. Yo estoy aquí hablando con ustedes. Todos estamos trabajando, es un trabajo. Yo a eso no le pongo tanto mesianismo. Y me gusta, para aterrizar la cosa, recordar una frase de Sofocleto, el humorista peruano. Le preguntaron por qué escribía y dijo que escribir es la única forma de hablar sin que a uno lo interrumpa. Y uno se pone a ver, yo crecí en un sitio, en una casa de gente habladora, no me dejaban meter una puta palabra ni por equivocación. Entonces todo el mundo hablaba al tiempo y en voz alta. Yo era el niño que nunca hablaba, entonces por eso me tocó aprender a escribir. Porque si fuera por eso, hijo de puta, todavía estaría sin decir nada. ¿No entiendes? O sea, ¿oíste la palabrota que le solté? Si fuera por eso, hijo de puta, estaría sin decir nada. Esa es la respuesta. ¿Quién más pregunta? Gracias por esta visita. ¿Cuál es tu mirada sobre los toros de la tauromaquia? Pues a ver, fíjate, no me gustan los toros, pero tampoco soy histérico contra los que aman los toros. La verdad, ahora la corrección política, yo entiendo, o sea, a mí no me gustan los toros, eso está claro, no me gustan los toros, pero no por razones morales, ojo. Aquí hay un taurófilo que sabe mucho, que es Víctor Diosabá, mira lo de está ahí. Sí. Se corre mucho riesgo. Ahora, claro. Entonces ahora, no, que le gusta el boxeo, que le gusta no sé qué. El boxeo son dos hombres adultos con capacidad de discernimiento que deciden enfrentarse en el ring. Se levantan a coñazos y muchas veces se van abrazados a festejar juntos la pelea que tuvieron, aunque el uno haya perdido y el otro ganado. No le están robando a nadie, no están... Ojalá los políticos de Colombia tuvieran la gallardía que tienen los boxeadores. ¿Cierto? Lo del toro, bueno, ya es más complicado porque al toro no le preguntan si quiere estar ahí, ¿me entiendes? Pero como yo no pertenezco al mundo de la tauromaquia, no sé mucho de eso, te lo digo con toda franqueza. Simplemente he pasado frente al televisor en momentos en que hay una faena y es como si me estuviera mostrando el teorema de Pitágoras. O sea, no siento nada por eso, pero tampoco reacción contraria. Simplemente no me conecto, no me gusta, ¿no? Pero sí me parece que en la histeria de los antitaurinos hay a veces un instinto criminal peor que el que están criticándole al taurófilo, porque muchos expresan el deseo de que el toro enganche al torero y lo mate, ¿no? Eso me parece que no se le puede ocurrir sino a alguien que tiene un instinto depredador y asesino, ¿no? Somos muy, hoy en día el gran deporte del ser humano es la histeria. Ese es el gran deporte. Como nos hemos vuelto panzones, barrigones, estamos frente a un computador, ya no caminamos, ya no trotamos. Entonces, el único deporte que nos queda, ¿cuál es? La histeria. Y los antitaurinos saben mucho de ese tema. Bueno, Alberto, yo te quería preguntar una vaina. Una vez escuché en un conversatorio a Julio Villanueva Chan, él decía, él se refería a la crónica como algo así. En la crónica no importa quién gane la carrera, sino quién la pierde. La crónica siempre ha tenido como esa mirada del perdedor, y Leila Guerrero viene a contradecirlo incluso diciendo que no es siempre mirar lo oscuro, no es siempre mirar la otra moneda, lo negativo,
pero yo creo que el cronista siempre está como muy enfocado hacia esa oscuridad y es muy válido y es muy hermoso de ello. Yo te quería preguntar, era, ¿cómo haces para llegar a los temas? Porque bien Hoyos también decía, cuando uno llega a un tema, muchas veces ese tema me puede llevar a otros temas, y yo creo que ese es el gran problema a veces de la crónica, que cuando uno se va a enfrentar con un tema, pues lo vaya llevando a diferentes temas. Esa es mi pregunta. También quisiera hacer una introducción breve diciendo que muchas veces no son los temas que lo escogen a uno, sino ellos mismos quienes lo escogen, perdón, no son uno el que escoge los temas, sino ellos mismos lo escogen a uno. Eso lo escuché, no sé a qué, creo que fue a Hoyos. Quisiera saber cómo es el momento en que usted escoge los temas para abordar pues, un trabajo periodístico. Bueno, primero te hablo del perdedor que dijiste. Es curioso, yo no creo que contar historias consiste en hablar de perdedores. Por lo menos, si es así, no lo es exclusivamente, ¿no? Como que, bueno, en realidad hablamos de seres humanos que a veces ganan y a veces pierden. Pero si nos ponemos a hacer un examen de nuestras obras, de los que estamos haciendo crónica, notaremos que en gran parte hemos escrito sobre perdedores. Como me viven haciendo esa pregunta que tú me acabas de hacer, yo un día dije, me tengo que desquitar, yo se la voy a hacer a alguien, ¿no? Entonces, Gaitales iba para Bogotá, traído por la revista El Malpensante. Y tuve la dicha de una noche salir a comer con él. Fuimos 5 personas a comer con él. O sea, 4 personas y él. Fuimos a comer. Entonces yo dije, yo iba preparado con mi machete porque yo digo, hoy me voy a desquitar. ¿No? Me voy preguntando por qué escribo tanto de perdedores, ahora se lo voy a preguntar yo a Tales. Entonces llegamos a la comida y le dije, con cara trascendental, maestro, ¿usted por qué escribe tanto de perdedores? Claro, me dio una respuesta que se ha convertido en el escudo con el que yo me defiendo de los otros que me hacen la pregunta, ¿no? Tales me dijo, es que todos somos perdedores, solo es una cuestión de tiempo. Mira qué cosa tan bella, ¿no? Porque resulta que al final todos vamos a terminar ahí comiendo gladiolo, ¿me entiendes? No, ni siquiera lo vamos a comer, déjame decirte. Entonces, yo creo que todos perdemos al final, ¿no? ¿Cierto? Lo que sí es cierto es que no solo el perder es digno de ser contado. A veces el ganar también es una gran cosa para contarla, ¿no? El pesar, el pasarla bien, el estar contento. Hay que saber contar muchas cosas inherentes a la condición humana. No creo que hacer crónicas consista exclusivamente en saber contar derrotas, tristezas y penas, ¿verdad? Eso creo. Lo otro que me preguntabas era... Los temas, ¿cómo haces para...? Sí, bueno, los temas, en realidad, mira, en una época yo salía como a buscar temas y ahora realmente me dejo encontrar por los temas. A veces me lo proponen los editores, a veces estoy leyendo un periódico y de pronto veo ahí algo que me llama la atención. Lo que sí necesito es que el tema me produzca ganas de escribir, ¿sí? Porque no todos los temas producen eso. Hay unos temas que dan, a mí me dan pereza, como que no me conecto, no me interesa contar eso. Y esto puede pasar de muchas maneras, desde un tema relacionado con el conflicto armado hasta un tema relacionado con un boga de un río, hasta un tema relacionado con una cumbiamba pública. O sea, yo me conecto con cosas muy diferentes, no me conecto con los mismos temas, pero hay algo que a uno le aviva el instinto, es como en el amor, ¿no? Tú ves muchas personas que te parecen gratas, pero no todas te producen el deseo de acercarte a ellas, ¿no? Entonces, es así. Una vez le preguntaron a Joaquín Sabina, ¿qué se necesita para hacer una canción? Y él dijo, tener sentido poético, tener sentido musical, en lo posible contar una historia. Y remataba de la siguiente manera, y algo más que no sé qué es, pero es lo más importante de todo. Yo te diría lo mismo, ¿no? Porque finalmente hay algo más que no sabemos qué coño es, pero es muy importante.
Vamos a hacer las 3 últimas preguntas. Acá hay una y allí los 2 que me han solicitado. Hola, yo soy estudiante de periodismo y primero le mando saludos de mis compañeros que están muy celosos. Y segundo, para decirle que es que tú has escrito, hace poquito también me leí Hechos para contar, entonces pues yo como que, ¡ay, qué rico! Bueno, en fin. Es que está escrito sobre personajes que han sido reconocidos y entonces yo me pregunto, ¿uno también puede escribir sobre personas del común y cómo encuentra el tema? O sea, ¿uno cómo hace para que esa persona del común deje de ser del común y a la gente le interese leer sobre ella? Bueno, en un libro mío, de los primeros que publiqué, fue el segundo, el tercer libro que publiqué, se llama De un hombre obligado a levantarse con el pie derecho. Casi todas son crónicas de personajes anónimos, personajes comunes y corrientes, ¿no? ¿Cierto? Ese libro fue reeditado hace año y medio, 2 años. Y, ¿qué te digo? Claro que se puede, por supuesto que se puede. No solo se puede, se debe además. Por lo que decíamos ahorita, ¿no? Hay que buscar a Lord Jones antes de que se muera. Yo creo que es un deber ético del periodista, ¿sí? El deber ético de ocuparse de la gente excluida para volverla visible ante una sociedad que no tiene ojos para ella, ¿no? Ayer yo recordaba una frase de Martín Caparrós que me gusta mucho, que decía que la crónica es política porque se rebela contra la idea de que el periodismo consiste en decirles a muchos lo que les pasa a muy pocos. Entonces, claro que se puede escribir sobre gente común y corriente. Se debe, además. Gracias, buenas tardes, Alberto. Yo, bueno, tengo como varias ideas mezcladas en la cabeza, pero usted es reconocido sobre todo por el trabajo periodístico que ha hecho en el género de la crónica. Y nos decía hace un rato también que la gente no conoce la crónica. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa información, con esas afirmaciones. La crónica es un género desconocido, digamos, en un nivel masivo, es decir, lo conoce gente que se ha interesado por A o por B o por C motivo. Y me imagino que usted, calculo que hacia los 80 empezó a meterse en el mundo del periodismo. ¿Cómo descubrió la crónica? ¿Cómo descubrió esa vocación? O sea, el periodismo está marcado, aunque yo a veces dudo de que sea periodismo, pero eso es una percepción personal, está marcado por el canon informativo, digamos, por la noticia, y creemos que allí hay periodismo con dar la información. Yo a veces creo que no basta con solo la información para hacer periodismo, y creo que la crónica hace una solución a eso, pero no es un género conocido, ni siquiera que todos los periodistas quieran ser cronistas, ni nada, no circula en los medios, es decir, no lee crónicas en medios especializados, en revistas especializadas, que suelen ser caras y que no todo el mundo puede comprar. En la prensa nacional, muy tímidamente, quizá los periódicos más grandes saquen una crónica de vez en cuando. ¿Cómo descubre usted la crónica y cómo descubre usted que puede vivir de la crónica? ¿Cómo llegó a poder hacerlo? Eso por un lado. Y quería hacer otra pregunta relacionada con lo que ha venido mencionando, y es hablando de la crónica y las miserias, un poco que usted decía, que estamos siempre contando las historias de los perdedores, del dolor, de la muerte, y sin embargo, por ejemplo, leí una crónica suya, que no recuerdo en ese momento cómo se llama, sobre una mujer que sobrevivió a la avalancha de Armero, una mujer y su familia, y es una crónica que uno dice, Dios mío, esta tragedia, y yo me reí todo el tiempo. ¿Cómo hace para uno caer como en el amarillismo, en cierto morbo, contando una realidad tan triste como la que vivimos en Colombia? Esas dos cosas, muchas gracias. Bueno, me parece que comienzo por la última, ¿no? Escribir sobre el dolor, quedándose en el dolor, es una redundancia. Escribir sobre lo cómico, quedándose en lo cómico, también lo es. A mí me parece que contar historias es descubrir los contrastes que tiene la realidad y hasta los caprichos que tiene, ¿no? En cuanto a lo primero,
Bueno, que cómo descubrí la crónica. Empecé a hacer periodismo cuando terminé mi carrera de comunicación social en un periódico que se llama El Universal, en Cartagena. Y muy desde el comienzo supe que yo quería contar historias, que no... Sí, ahí comenzó García Márquez, y ahí comenzó García Usta, y yo dije, bueno, yo no quiero dedicarme a tumbar ministros, me parece que, o sea, si me llevo por delante algún día a un ministro, bandido, y hago que lo metan preso, no me disgustaría, pero para nada, cierto, pero no fue algo que yo soñé cuando era adolescente. Cuando yo era adolescente soñaba con escribir, y yo hoy en día me dedico a eso. Uno debería dedicarse en la vida a un oficio con el que haya soñado cuando estaba pequeño. La verdad, me siento afortunado porque hago algo que me gusta hacer, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, yo me levanté muy temprano, tuve un programa radial, después del programa radial, 2 horas para venir para acá, aquí, otro tiempo hablando, y es sábado. Mientras yo estoy aquí con ustedes, hay gente pasándola bien, tomando licor y pegando gritos como ¡ay, hombre, carajo! ¿Cierto? Pero yo no me siento infortunado por eso, porque yo también la estoy pasando bien. También me embriago con la pasión de compartir con ustedes un oficio que nos hace sentir hermanos, ¿me entiendes? De modo que, sí, el oficio de la crónica apareció al comienzo, sí, cuando empecé a ejercer el oficio. Y ya no se fue nunca más. ¿Cómo hago para que no haya miserabilismo? Porque lo evito. Yo creo que hay que evitar el miserabilismo. El miserabilismo es un vicio que empobrece el periodismo y denigra a los seres humanos sobre los cuales escribes. No es una opción, ¿vale? Si uno va a escribir sobre una persona que tiene problemas de cualquier índole, nunca, bajo ninguna circunstancia, debe vulnerar su dignidad. Nunca debe someterla al escarnio público, mostrándola de una manera indigna que la avergüence, ¿entiendes? Yo veo el periodismo llamado pornomiseria es lo peor que puede haber. Es lo peor que puede haber. El periodismo donde tú... te voy a poner un ejemplo. Había una sección en un canal comercial de Colombia que consistía en que al final del noticiero, fíjate que los noticieros tienen una estructura que te digo, que insulta la inteligencia de nosotros, de todo el mundo, ¿no? Comienzan por pura tragedia. Tragedias y tragedias y tragedias y tragedias. Así pasa en el primer segmento. Cuando se terminan las tragedias, hacen un corte de comerciales que es como la recaudación, o sea, ya contamos muertos, ahora vamos a contar plata, ¿no? Ahora vamos a contar plata, entonces pasan propaganda de entidades que financian, ¿no? Después dijeron, bueno, como ya contamos muertos, ¿qué hacemos ahora? Metamos goles, y meten goles. Y después al final, cuando ya se acabaron los goles, vienen las tetas y los culos, ¿no? Y entonces viene una sección. Al puro final, cuando ya el noticiero se va a acabar, para expiar las culpas y sentir que hace el país, pasa en una sección que se llama Tal Más Cerca. Entonces el periodista llega a La Guajira, a donde nunca va, ¿cierto? Se mete en un patio donde está una señora cocinando un sancocho, llega con su cámara, con su micrófono, se para frente a la olla, mete la cuchara, prueba el sancocho para que todos veamos que él es una persona untada del pueblo, y le habla a la cámara y dice, aquí en La Guajira, tal, más cerca, y devuelve la cuchara a la olla. Me parece tan grosero que vayamos a la casa de la señora a dejarle la baba ahí en la puta olla, ¿me entiendes? Me parece una falta de respeto, y eso no es periodismo, eso es agresión. Yo no concibo el buen periodismo como una forma de agresión a la gente. Todo el que hace un periodismo que agrede a la gente se aleja del periodismo, porque el periodismo es compasión, empatía, humanidad. El periodismo no puede ser escupir en la olla del sancocho de la señora que 20 minutos antes no existía en nuestra vida, ¿entiendes? ¿Qué tal, Alberto?
siempre me resulta extraño que en estos tiempos que la crónica tenga que parar a defenderse, a justificar su existencia. Y me resulta extraño porque quizás nosotros contemporáneos en el ejercicio periodístico pues nos criamos al lado de la crónica. Y ahí están las historias, en donde las crónicas van más allá de ser un simple recurso, a veces literario. La crónica es una parte fundamental del oficio, es un género fundamental y entre otras cosas está hecho para contar las cosas más importantes. La tarea de Germán Santamaría en Armero ese día, entre otras, tenía un objetivo: conseguir una motobomba para extraer el agua del lugar en donde Omaira estaba agonizando, porque se presumía que si se sacaba el agua había forma de hacer algún tipo de intervención quirúrgica que facilitara su sobrevivencia. Infortunadamente esa plancha estaba ahí atravesada, pero lo que él clamaba a través de esa crónica era una bomba, ¿sí? Una motobomba, y uno lee la crónica, ¿sí? Y al final hay ese hijo de puta, esa expresión tal que él utiliza para decir que en dónde está esa motobomba. Y años atrás, Felipe González Toledo, ¿sí?, marcha al lado del cortejo fúnebre de Juan Roa Sierra cuando es trasladado desde la droguería Granada hasta ser puesto frente al Palacio de la Carrera. Lo hace como cronista acompañando eso para ver cómo a Juan Roa Sierra sus ropas van quedando a medida que él es arrastrado y es golpeado por la multitud, y es de allí de donde sale la identificación de Juan Roa Sierra como uno, en mi opinión, de los autores del crimen de Jorge Eliezer Gaitán. Pero después Felipe González Toledo, maestro cronista, hace una excelente historia sobre el ataúd en el que es enterrado Jorge Eliezer Gaitán, que es un ataúd prestado, que era fue el único ataúd que se encontró ese día. Eso para contar cosas fundamentales que después resultaron fundamentales dentro de la investigación, porque recuerden que es Felipe González Toledo y Manuel H. quienes encuentran el cadáver de Juan Roa Sierra en el cementerio central, y lo descubren porque tiene 2 corbatas anudadas al cuello, que no es que las utilizara para disfrazarse, sino que de ahí lo arrastraron por las calles. Simplemente para poner 2 ejemplos. O sea, la crónica está hecha para eso. ¿Qué ha pasado? Que el periodismo se ha ido desvirtuando de tal manera que hoy, cuando uno, en calidad de editor de un medio, o jefe de redacción o jefe de sección, elabora un paquete periodístico en torno a un gran hecho, la crónica no aparece. Aparece el cubrimiento del hecho, que es un cubrimiento que se pretende absolutamente aséptico, ¿sí? O sea, no nos vamos están las fuentes oficiales, los encomillados y demás, y están las reacciones ojalá oficiales, ¿cierto? Algún tema de diagramación, etcétera, etcétera, pero no aparece la crónica. ¿Por qué? Porque hay una especie que sí que ha desaparecido de este oficio, la reportería, y no hay reporteros. ¿Por qué no hay reporteros? Porque todo se hace hoy en el seno de la inmediatez y porque los medios se alimentan unos a otros. El gran problema de los medios de comunicación hoy y del ejercicio periodístico es no ser primero, no ser el mejor o no hacerlo de la mejor manera, sino no ser el primero. Y así, bien lo denunciabas, no hay enviados especiales. ¿Para qué vamos a mandar a una persona si, entre otras cosas, hoy mandas un enviado especial y lo que él informa es supuestamente mucho menos importante de todo lo que te llega de allí? Hago esta reflexión nada más para decir que la crónica, a la que hay que defender, y defenderemos hasta el último de los días, tiene una razón de ser, y es que es un género fundamental en el ejercicio del oficio y que hay que trabajar en ella permanentemente, y que no es fruto de las musas ni demás, sino que está bien, hay cronistas, no digo que no, pero se puede trabajar como tal. Y hago un paréntesis simplemente para decir que hay 3 textos que recomiendo en torno a la tauromaquia, escritos por cronistas, más allá de estar uno o no de acuerdo con el tema, y personas que me merecen el mayor de los respetos. 1, Juan Belmonte, Matador de Toros, escrito por
por Chávez Nogales, uno de los mejores cronistas en la historia de España, que no era aficionado a los toros. 2, Muerte en la tarde, de Ernest Hemingway, que era un muy mal aficionado a los toros, pero escribió una cosa absolutamente fantástica sobre los toros. Y la tercera, O llevarás luto por mí, que es escrita por Collins y Lapierre, sobre la historia del cordobés. Nada más, muchas gracias y disculpa, muy bien, muchas simplemente gracias. Es una intervención para aportar. Muchas gracias, Virgil. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Me imagino que se quedaron muchas preguntas por hacer. Los invitamos a que sigan la programación de Oiga Mire Lea. Muchas gracias a la Biblioteca Departamental. Mañana en Cartago, con esta alianza que tenemos con Confande y la biblioteca, vamos a tener taller de creación de personajes para niños con Enrique Rojo, Andrés Sarmiento y Matador. Y el lunes, en nuestro auditorio de Confande, no mentiras, en el Materón, porque también lo cambiamos para el Materón, vamos a estar a las 10 de la mañana con el homenaje a Jorge Isaac, Fabio Martínez, autor de la biografía La búsqueda del paraíso, en conversación con Omar Ortiz. En sus bolsas están toda la programación para que puedan seguirse programando. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias por haberme invitado, muchas gracias al tocayo Alberto, muchas gracias a ti, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a la televisión Vera, que además me endulza la vida con el mejor manjar blanco del valle. Gracias de verdad a todos ustedes. Si alguno por casualidad tiene por ahí un libro mío y quiere que se lo firme, con gusto lo hago. Gracias de verdad, muchas gracias.